Buenas tardes a todos ustedes que están presentes en la sala y buenas tardes también a Gerardo Damonte, Ana Sabogal y María Teresa Oré, quienes son ponentes en este panel o mesa redonda que organiza el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a cargo estoy yo, Ismael Muñoz, del Departamento de Economía. Soy el coordinador de este panel o mesa redonda, y lo que tendremos será una discusión, una presentación primero sobre el problema del agua, principales desafíos en el Perú, y en orden de exposición estarán Gerardo Damonte, Ana Sabogal, María Teresa Orey y finalmente yo. Cada uno en su tema que iremos presentando en la medida que vayamos avanzando en este evento. Este es uno de los últimos eventos de este mes de la investigación, innovación y creación que organiza el Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad. Y bueno, queremos agradecer a todos los que están presentes y desear que el panel y las presentaciones sean interesantes para ustedes e incentiven a las preguntas y a la discusión. Bueno, en primer lugar, en este panel va a tener la primera presentación Gerardo Damonte, quien es doctor en antropología por la Universidad de Cornell. Actualmente se desempeña como profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. También está afiliado al Grupo de Análisis para el Desarrollo como investigador. Su área de interés es el análisis de la gobernanza en recursos naturales en contextos de extracción minera, estrés hídrico y cambio climático. En particular, Gerardo ha trabajado en territorios con minería en pequeña y gran escala y agroexportación. Asimismo, conduce proyectos de investigación en sus áreas de interés tanto en el Perú como en otros países de la región. Actualmente, Gerardo es director en Trandes, que es el programa de posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la región andina, y es miembro de distintas redes de investigación. Ha publicado libros y artículos en revistas indexadas como Antípode, Development Change, Extractive Industries and Society y Nomadic People, entre diversas o varias otras revistas. Gerardo tendrá a su cargo la presentación que ha denominado El contexto global y los retos locales del agua. Adelante, Gerardo, por favor. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias por la presentación. Yo voy a hacer una breve presentación, en realidad, de algunos retos generales que creo que son importantes hacia el futuro para ver la investigación y para ver por dónde debemos ir en nuestros estudios. Para eso voy a compartir un pequeño PPT para poder guiar de alguna manera la exposición. No sé si se llega a ver bien. Sí se llega a ver bien. Si le das pantalla completa, se verá mejor. Ahí está. Entonces, aquí lo que he tratado de hacer es de hacer una especie de ponencia introductoria, o que trata de mirar de manera muy general a qué nos estamos enfrentando a nivel local, pero también a nivel global, en términos de retos con el agua. Entonces, lo primero que quería resaltar era un tema, digamos, que hemos estado trabajando en algunos proyectos de investigación para establecer el contexto actual. Todos sabemos que estamos en un momento complicado, no solamente en el país, sino en el mundo. Y entonces nos pareció interesante investigar un poco sobre el concepto de crisis concatenadas, que básicamente, conceptualmente, nos habla de cómo cuando se hace una tormenta perfecta, diríamos, es decir, cuando empieza a haber un conjunto de crisis que en otros momentos se han dado, pero con dimensiones distintas, estas crisis tienden a retroalimentarse. Entonces, para nosotros era importante mirar el tiempo actual como un tiempo difícil, ¿no? No como ha habido otros tiempos difíciles en la historia reciente de la humanidad, pero creemos que en este momento, desde hace, digamos, un par de años por lo menos, hay un tema complicado. ¿Cómo analizamos esta idea de crisis concatenadas? Primero tenemos una crisis de la economía global,
Esta crisis está vinculada en este momento a la guerra con Ucrania, por ejemplo, pero no depende de ello, viene de atrás, ¿no? Tenemos las economías del primer mundo que están en crisis, ahí ha habido recesión en Estados Unidos, hay posibilidades de recesión en Europa, entonces China se ha desacelerado, entonces eh, los motores económicos en términos globales están en un momento complicado, ¿no? El Perú es un país especialmente dependiente de estos fenómenos. Tenemos una economía abierta y a la vez una economía muy dependiente, somos un mercado pequeño. Y dependiente en la manera en que se ha establecido la economía en el Perú, Ismael seguramente nos puede decir mucho más al respecto, es un país que es muy sensible a lo que sucede en términos globales en muchos aspectos. Y entonces este momento complejo en términos económicos se traduce también en ciertas dificultades en el caso del Perú. Pero no solamente tenemos una crisis económica, también hay una crisis de gestión, tanto en gobierno central como en gobiernos regionales. Esta crisis tampoco es nueva, es una crisis que viene desde antes, pero pareciera que se ha ido cimentando, ¿no? Y que ha llegado en un momento en que la gestión es un problema fundamental en el Perú. Yo creo que otra vez también es un problema global, pero creo que en este caso el ejemplo peruano actual es un ejemplo paradigmático de cómo se han ido entrampando varias cosas en términos de gestión. La idea de entrampamiento, por si acaso, en términos teóricos, habla de ciertos cambios institucionales que se hacen para mejorar algunos procesos, pero que terminan no dando resultado y, por el contrario, reproduciendo lo que querían resolver. Entonces, en términos de crisis de gestión, tenemos un cuello de botella muy importante que afecta al tema del agua principalmente en muchas regiones y en el gobierno central. Estamos en una crisis política, bueno, no hay más que ver los periódicos para saberlo. Estamos en un periodo en que hay falta de liderazgo, hay un conjunto de entrampamientos políticos, en este caso de conflictos y los conflictos entre poderes en el Estado peruano actual, que ha hecho que desde la idea de voluntad política no, no se haya podido empujar, no se puede empujar cambio necesario, ¿no? Entonces, unido a la gestión que viene de largo, con una crisis política que también viene de largo, pero que también se ha cimentado, entonces tenemos esta sinergia, ¿no es cierto?, entre lo político, la gestión, la economía, que se retroalimentan a sí mismos y que nos pone en una situación complicada. Adicionalmente tenemos la crisis climática, que tiene que ver también con estos procesos largos, globales, estos son globales principalmente, que están afectando cada vez de manera más clara, ¿no es cierto? O están poniendo en cuestión cada vez de manera más clara la forma de producción que tenemos. También tenemos actualmente una crisis sanitaria que todavía no acaba, y algunas voces, yo no soy experto en el tema, que dicen que las crisis sanitarias van a ser más comunes en el futuro. Pero en todo caso, ya la experiencia de la pandemia, de la que espero estemos saliendo todos, nos indica también cómo estas distintas crisis pueden concatenarse y llevar a problemas mucho más acuciosos. Y entonces, en este contexto tenemos el agua. Y el agua, digamos, el agua en sí misma, no, digamos, hablando del agua, no solo como commodity, como materialidad, el agua como, si se quiere, como ser vivo natural, de alguna manera, está muy relacionado con estas crisis o se interrelaciona con estas crisis. Entonces, estas crisis repercuten en el agua en varios aspectos. Repercuten en la informalidad, en el manejo, en la gestión, repercuten en problemas de regulación, en problemas de gobernanza, en problemas de gobernabilidad también del lado del Estado para con el agua, en problemas económicos, ¿no? De falta de gestión, pero también de fondos para terminar infraestructuras necesarias,
infraestructuras que se quedan rotas, como la foto que tienen a su derecha, y a su vez, en todo este panorama un poco sombrío, tenemos una demanda cada vez mayor de agua limpia. No solo de agua, sino de agua limpia. Acá solamente rápidamente quiero pasar con este slide, mostrar cómo el tema del agua tiene varias dimensiones o varias entradas en términos de escasez, es decir, de problemas de disponibilidad. Por un lado tenemos la escasez física del agua, que ustedes ven, está acá en naranja, y que lo pueden ver en distintas partes, sobre todo está en África, pero si se van está concentrado mucho más en el sur global más que en el norte, ¿no es cierto? Luego tenemos la escasez, digamos, física cercana, es decir, cuando no hay una escasez, digamos, acuciosa, pero estamos yendo hacia una escasez acuciosa. Aquí no se ve muy bien, pero la costa peruana está en este color, ¿no? Entonces, en este color también habla de que, por ejemplo, en la costa peruana tenemos espacios como Ica, donde es acuciosa, y otros espacios donde todavía no lo están. Pero en promedio estamos yendo hacia una escasez física del agua, y eso es muy preocupante. Igual tenemos la escasez, acá le llaman económica, en realidad se podría llamar económica institucional, es decir, aquellos espacios donde lo que tenemos es trampas o entrampamientos de distinto tipo institucional, político, que hacen que, a pesar de que al parecer existe un volumen físico de agua que se pudiera usar, por estos problemas de entrampamiento político institucional, no es posible usarse de manera conveniente o adecuada. Y acá tenemos también el Perú, en la otra vertiente, ¿no? El Perú y Bolivia en la otra vertiente, y también tenemos gran parte de África y una parte importante de Asia. Entonces, lo que tenemos es que en el medio de todas estas crisis concatenadas, tenemos un problema de agua, y un problema de agua que además de escasez de agua, que además es más fuerte o más profundo en el sur global, justo allí donde estas crisis concatenadas golpean más. Entonces estamos en un lado del mundo donde, además de ser receptores, ¿no?, desiguales de los impactos de estas crisis, también tenemos problemas más acuciosos vinculados con el agua que en el norte global. En este contexto es que lo que sucede en términos globales es un mandato, ¿no? El mandato que ustedes ya deben haber escuchado, que está cada vez más, digamos, si se quiere, de moda, o está cada vez más en noticias, en proyectos, en distintos tipos de llamados internacionales, ¿no? Que es este llamado a la transición energética que tiene que ver con el agua, ¿no? Entonces hay un llamado de cambiar el modo de vida de alguna manera, y el enfoque que se ha dado en este momento no es del consumo, que sería, a mi parecer, un enfoque también necesario, pero se ha querido enfocar más bien en forma de transición energética. Y transición energética básicamente entendida como un mandato de descarbonización, para evitar un efecto mayor del cambio climático. Descarbonización que se da en ciertos procesos, sobre todo energéticos. Entonces, básicamente, otra vez, sin querer ahondar en el tema, lo que tenemos es que se está tratando de reemplazar formas sucias, entre comillas, de producción de energía, vinculado a combustibles fósiles principalmente, con formas más, entre comillas, nuevamente limpias de producción de esa energía. Digo entre comillas porque ninguna es completamente sucia y tampoco es completamente limpia. Digamos, si uno ve de manera más clara, si bien la utilización de combustible fósil claramente tiene más perjuicios para el ambiente, no es que lo que son llamados algunas veces energías limpias no tengan ningún impacto. Pero no vamos a entrar a eso el día de hoy, más bien tenerlo como un mandato global y un mandato que va de alguna manera a estructurar las próximas décadas, ¿no? Y que es un mandato que viene desde el norte global también, y de la arquitectura de las organizaciones multilaterales, y que en ese sentido, de una manera u otra, nos va a llegar
y nos va a llegar tal vez más como imposición que como discusión, pero que en todo caso va a llegar. Y en ese sentido vamos a tener, además, en esta parte del mundo, una fuerte presión por el agua. ¿En qué sentido? El agua es la energía hidroeléctrica, la energía de generación por agua o por marea, es vista en este momento como energía limpia. Y entonces, cuando uno habla de esta transición, ¿no es cierto? Lo que se busca es entonces tener un mayor flujo, una mayor producción de energía a partir de hidroeléctricas o de uso del agua. Entonces nuestro mandato global de transición va a pasar por una presión mayor por la generación de hidroeléctricas o de otras formas de generación de energía, ¿no es cierto? También, por ejemplo, no lo he puesto acá, pero es importante tener el tema de baterías. Va a haber una presión mayor por la producción de litio, la producción de mineral, de litio para la creación de baterías. Y los litios, como ustedes saben, los depósitos de litio están muy vinculados a los salares, ¿no? Y a espacios que también tienen que ver con el agua. Entonces es el Salar de Uyuni, por ejemplo, en toda la zona del trapecio de abajo, ¿no? Toda la zona de Argentina, norte de Argentina, norte de Chile, sur del Perú y parte de Bolivia. Lo que tenemos son los depósitos principales de litio, ¿no? Y en toda esa zona, además, son zonas donde tenemos problemas de agua, dicho sea de paso. Entonces hay esta presión también por este tipo de productos que son los que van a permitir una generación o mantenimiento, en este caso, de energía más limpia, también tiene que ver con el hecho del agua. Otras cosas que también se han pedido, por ejemplo, es el agua como sustrato de movilidad, ¿no? El agua como sustrato de movilidad, que lo que busca es tener el agua como vías rápidas, ¿no? En el caso de la Amazonía, con formas fluviales. Tienes Todas tres estas, minutos sí, más, sí, Gerardo. todas estas formas lo que hacen es dar mucho más presión por el agua y nos crea retos que se llaman en distintos territorios de distinta manera, pero que son retos específicos que vienen hacia el futuro. Y termino con esta diapositiva hablando de cómo podemos nosotros tratar de que esta transición no cree más desigualdad. Es decir, con la presión sobre todos estos recursos y sobre el agua en sus distintas formas, a partir de una transición energética, no termine, como ha terminado muchos procesos de cambio, generando y profundizando estas desigualdades sociales y desigualdades en el impacto. Entonces, para eso lo que necesitamos es tratar de entender, por un lado, todos los impactos que pueden traer estas nuevas iniciativas de transición y tratar de ajustarlas, tratar de ordenarlas y tratar de llevarlas a cabo si es que es necesario o si es plausible, ¿no? Porque uno también podría resistir y tener una agenda del sur, que creo que es un mandato también necesario, pero que en estos tiempos la idea es que necesitamos generar las condiciones para que en los territorios donde haya esta intervención de este mandato global, en este contexto de crisis concatenadas, no busquemos una transición que sea justa, una transición que sea justa en términos de acceso al agua y de impacto sobre el agua. ¿Cómo hacerlo? Y con esto termino. Creo yo que la respuesta en este contexto de crisis política e institucional como país y en cierto modo de manera global, tenemos que mirar abajo nuevamente y tratar de fortalecer o aprovechar la fortaleza de muchas de estas organizaciones y el rol que tienen estas organizaciones aterrizadas, estas organizaciones de base, estas organizaciones territoriales, que pueden darnos pautas para tratar de ajustar estas políticas a mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Em, bueno, como siguiente ponente tenemos a Ana Sabogal, eh, quien es doctora en Ciencias Naturales y magíster en Ciencias por la Universidad Técnica de Berlín, e ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Los intereses académicos de Ana son el estudio del impacto humano sobre la vegetación y los ecosistemas.
Las investigaciones de Ana incluyen ecología de los ecosistemas de páramo, distribución de plantas e influencia del impacto humano en los ecosistemas, así como ecología urbana. Sus publicaciones incluyen el estudio del pastoreo sobre la vegetación del bosque seco. Ana es profesora principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es directora de la Maestría en Desarrollo Ambiental de la PUC y ha sido directora general de Información e Investigación del Ministerio del Ambiente entre los años 2012 y 2013. Los intereses académicos de Ana, además, van desde el estudio del impacto humano sobre la vegetación hasta los ecosistemas para el desarrollo sostenible, como hemos dicho anteriormente. Ana Sabogal tendrá a su cargo el tema El agua desde la gestión de cuenca y conservación de la biodiversidad. Adelante, Anita. Muchas gracias, Ismael. Bueno, es un gusto estar en esta mesa con Gerardo, con María Teresa y con Ismael. Muchas gracias por la invitación. Y voy a hacer una presentación también con un PPT. Ismael, tengo en total 15 minutos, ¿cierto? Sí, 15 minutos, sí. Excelente. Entonces voy a tratar de ceñirme también al tiempo. Y por lo mismo, voy a ahondar en los temas ecológicos, ¿no? Y yo he titulado mi presentación El agua desde la gestión de la cuenca y la conservación de la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos del agua y de la gestión de cuencas, tenemos que tener como fondo, solo para recordar, el tema de la reunión de Durban, que fue súper importante sobre el tema del agua, que se da en la misma época que la reunión de Río, ¿no? Y donde justamente se alerta al mundo de que el agua es un recurso finito. Y en ese sentido también el Perú adopta esto como algo importante y considera dentro de las leyes el agua como prioridad para las personas. El otro hito importante es el IPCC, que también justamente nos alerta sobre el tema del aumento de la evapotranspiración y el aumento de la deglaciación que trae consigo la formación de un montón de lagos como consecuencia de la disminución de las lenguas de los glaciares, ¿no? Entonces, esto para nosotros que estamos en la zona de los Andes es definitivamente uno de los puntos importantes y por lo tanto tenemos que tomar acciones como disminuir el consumo, aumentar el reciclaje, ¿no? Algo de lo que justamente hablaba Gerardo. Y uno de los puntos que se toma mucho en cuenta, y ya que soy ingeniera agrónoma quería resaltarlo también, es el tema de la tecnología, ¿no? Porque la tecnología para el agua ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, lo que trae como consecuencia un cambio en la distribución y un cambio en lo que vendría a ser la percepción y el uso, o sea, el volumen del agua para la agricultura, lo que tiene sus consecuencias para las poblaciones locales y en muchos casos aumenta las desigualdades, ¿no? Pero probablemente ya de eso hablará más María Teresa. Pero quería justamente resaltar el tema de la tecnología como un instrumento. También el agua es parte importantísima de la política y dentro de estas prioridades de la política, la prioridad del agua es para la población, en segundo lugar para la agricultura y en tercero para la ganadería. Y esto es súper importante porque a diferencia de Chile somos un país donde el agua es algo a lo que tiene derecho el ciudadano y donde a pesar de que pagamos el agua, esta agua está subvencionada. También resaltar que hay dos puntos relacionados importantes en cuanto a la ley de medio ambiente, que es el tema de los servicios ecosistémicos y dentro de los servicios ecosistémicos justamente el tema de la preservación del agua y la intangibilidad de las nacientes de las cuencas. En teoría, porque esto de todas maneras es teórico y no siempre se cumple, dependiendo de las prioridades políticas, no debemos tocar las nacientes de las cuencas porque de estas depende el agua que viene hacia los ríos.
Entonces, cuando tratamos de analizar cómo manejar las cuencas y cómo justamente conservar la biodiversidad de las cuencas, tenemos por un lado los aspectos biológicos que se relacionan con el estado de la cuenca, la contaminación, el caudal ecológico, la conservación de los ecosistemas. Por otro lado, el tema del cambio climático y la evaluación de riesgo y vulnerabilidad, que resultan sumamente importantes para el Perú. Y por otro lado, la visión política con las prioridades. Y dentro de esto, para el tema ambiental se utiliza mucho lo que se llama la evaluación ambiental estratégica para ver cuáles son las prioridades en el uso de agua y definir justamente esta política. Aunque siempre hay leyes de último minuto que cambian esto, pero en teoría tenemos una ruta y una definición. Por otro lado, tenemos también, según estas prioridades, definir una estrategia y un plan de acción que va a dar lugar a las acciones que podamos tomar con respecto justamente a la conservación de la cuenca. Entonces, vamos a ir a esto, justamente a responder a las preguntas, ¿cuál será el desarrollo de la cuenca en un futuro y cómo podemos nosotros, a partir de una adecuada gestión de cuenca, prevenir justamente el deterioro de la biodiversidad y qué fuerzas naturales y sociales pueden estar transformando la cuenca? Para esto quería ahondar o resaltar el tema de caudal ecológico. El caudal ecológico no en todos los proyectos, sino en todos los casos es considerado para el manejo del agua. Sin embargo, es un concepto ecológico sumamente importante. ¿Qué cosa es el caudal ecológico? El caudal ecológico es la cantidad de agua que requieren los ecosistemas para poder vivir. Dentro de esto, el caudal ecológico mínimo va a fluctuar y depende lógicamente del ecosistema, del río, de la cantidad de agua, etc. Hay cálculos muy exactos desde la ingeniería, pero en genérico podemos decir que fluctúa entre el 10 y el 30% del caudal promedio. ¿Esto qué significa? Que cuando intervenimos una cuenca, deberíamos dejar sin intervenir un mínimo de agua para permitir el flujo del agua hacia los ecosistemas, ¿no? Acá en este gráfico de Mónica Turner pueden ver ustedes el agua fluye hacia las otras zonas y permite pues el desarrollo de zonas más húmedas o menos húmedas, dependiendo justamente de estos flujos de agua. Y para eso es que necesito calcular este caudal ecológico. Por otro lado, también se requiere conservar no solamente este caudal ecológico mínimo, sino también conservar el cauce de los ríos y dentro del cauce de los ríos permitir la vida dentro de los ríos, ya que el río mismo es un ecosistema. Entonces, por ejemplo, el caso más simple o el ejemplo más simple, en el caso de las represas, pues tengo que dejar un espacio equivalente más o menos a un tercio del cauce para que este río pueda seguir funcionando y dentro de el ecosistema del río, ¿no? Entonces, ese es uno de los errores que hemos cometido en el Perú. La mayoría justamente de presas lo que utilizan es este caudal completo y no deja justamente que haya un excedente no es un excedente, es el agua que los ecosistemas necesitan para poder vivir, ¿no? Por ejemplo, la represa de Poechos ha hecho que gran parte del bosque seco en la parte más baja se seque debido al represamiento del agua. Por eso es que el caudal ecológico es algo tan importante. Y en ese sentido hay una teoría que ya es un poco antigua, pero es sumamente importante en la ecología, que es la teoría de la organización propia de Bach et al., que dice que todo paisaje tiene una organización propia siguiendo patrones y procesos determinados. Y de estos patrones pueden emerger nuevas organizaciones como consecuencia justamente de la organización de la cuenca en este caso. ¿Esto qué significa? Que primero, y la primera acción que tenemos que hacer para conservar la cuenca es delimitar la cuenca y calcular cuáles son los riesgos y las zonas de riesgo dentro de esta cuenca, ¿no? Entonces, la cuenca va a ser aquella que va a escurrir desde las zonas más altas hacia las zonas más bajas y va a llevar consigo toda la red de drenaje hacia otros espacios. Muchas veces, no siempre, o sea,
La mayoría de veces estamos hablando de un escurrimiento hacia abajo, pero en algunos casos también hay cuencas que tienen ligeros escurrimientos hacia arriba y posteriormente hacia abajo. La cosa es que tenemos una divisoria de aguas y una red de drenajes que incluye no solamente los ecosistemas acuáticos, sino también los ecosistemas terrestres y los ecosistemas aledaños que van a depender del agua de este espacio. Entonces, eso es lo primero. Dentro de esto, hay que incluir todo lo que se llama la vegetación riparia. La vegetación riparia es sumamente importante, es la vegetación de transición entre la tierra y el agua. Entonces, una vez que hemos establecido la cuenca y dividido los ríos y los afluentes en afluentes de primer rango, segundo rango, tercer rango, etcétera, cuarto rango, según el caso, definimos la cuenca, que incluye no solamente el agua, sino también las zonas aledañas, y definimos la zona de vegetación riparia. Esta zona de vegetación riparia, por ejemplo, en los casos de la selva, es sumamente importante porque en esta zona se cultiva muchísimo arroz y tenemos de manera natural gran cantidad de especies de plantas que permiten el anidamiento de aves y dependiendo de ello, la reproducción de las plantas. Recuerden que las aves son sumamente importantes para llevar semillas, para reproducir justamente las plantas. Entonces, al perder toda esta zona de vegetación riparia, por ejemplo, encauzando el río, estamos perdiendo también una serie de factores ecológicos importantes. Por eso es que tenemos que definir entonces la cuenca, el espacio agua, el espacio tierra y resaltar la vegetación riparia. Así como podría dar el ejemplo de la selva, también hay el mismo ejemplo tenemos en la selva, en la sierra, en la costa, etc. Siempre hay una zona justamente de transición llamada vegetación riparia que cumple funciones sumamente importantes de transición y de preservación de los ecosistemas. Los cauces de los ríos pueden ser simples, ¿no? Como lo podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, o pueden ser más complejos. Pueden ir siempre hacia abajo, pueden ir hacia diversos lados, a partir, por ejemplo, de una montaña, ¿no? Entonces, acá hay una serie de definiciones que hay que hacer y ver justamente hacia dónde fluyen los ríos y qué influencia tiene esta fluidez de los ríos hacia los ecosistemas. Una vez definido esto, vamos a ver que también existen disturbios dentro del paisaje y tenemos que analizar entonces los disturbios, y al analizar de los disturbios estamos hablando también, tenemos que analizar la estructura espacial y la influencia de los procesos en la modificación del paisaje. Para esto lo principal es estudiar la historia del paisaje y los cambios que se han realizado a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque todos los ecosistemas se encuentran interrelacionados entre sí y de esta manera, al interrelacionarse, también tenemos influencias al intervenir cuencas, al establecer pueblos, al modificar carreteras, al realizar intervenciones humanas, ¿no? Por ejemplo, si yo deforesto, la deforestación va a tener consecuencia en los vientos, va a producir mayor cantidad de vientos, porque no hay árboles que detengan el viento, y estos vientos van a permitir el paso del fuego de un espacio al otro. Entonces, cosas o este tipo de correlaciones las tenemos constantemente en la cuenca, que es un ecosistema por excelencia abierto, o sea que recibe influencia del espacio externo. Lo siguiente es el tema de mapeo de las zonas de riesgo, que resulta también bien importante. Las zonas de riesgo, sobre todo en el tema o correlacionado con el cambio climático y con el aumento de las temperaturas y de los deslizamientos, resulta de suma importancia en los Andes del Perú. ¿Qué cosas son las zonas de riesgo? Son las zonas donde se juntan las pendientes y donde, unido, por ejemplo, a estos deslizamientos, están asentamientos humanos o intervenciones humanas. Esto lo podemos mapear y podemos ubicarlo dentro de nuestra mapa de cuenca para ver qué hacemos y cómo planificamos la intervención en estas zonas de riesgo.
Entonces, tenemos que también analizar la conectividad espacial y funcional de los escenarios que vamos a proponer. Tenemos que tener en cuenta las zonas de mayor resistencia a la circulación. Y para esto lo que vamos a hacer es una serie de análisis del espacio, por un lado, así como estamos analizando la cuenca, las zonas de deslizamiento, las intervenciones humanas. Así también tenemos que analizar la circulación del agua. El agua que vemos es superficial, pero tenemos también el agua subterránea y tenemos dentro de esta agua zonas de resistencia a la circulación, tanto desde las poblaciones de animales y como también desde el suelo y el tipo de suelo. Entonces tenemos que tener el mapeo del suelo a lo largo de todo este espacio. Y finalmente también realizar el análisis de la historia de la conectividad y los cambios que se han realizado a lo largo de la historia para ver si todavía las redes subsisten. Y aquí un poco para hacernos la idea, podemos poner como ejemplo los humedales. Los humedales son sumamente importantes en cuanto a redes de conexión. Y van, en el caso del Perú, pues desde la zona de Trujillo hasta el sur del Perú, en Arequipa, tenemos gran cantidad también de humedales. A lo largo de toda nuestra costa hay una red de conexión entre los diversos ríos y entre el agua subterránea. Entonces, lo que yo haga en Trujillo, a fin de cuentas, va a repercutir en los humedales que van a aflorar en otras zonas, ¿no? Entonces, tenemos toda una circulación subterránea de la que no siempre somos tan conscientes porque siempre vemos lo que está en la superficie. Y por otro lado, tenemos que también ver cuáles han sido los cambios que han producido estas modificaciones. Ejemplo, imagínense los pantanos de Villa, ¿no? En el caso de los pantanos de Villa, pues tenemos una influencia muy grande de la compactación, y esta compactación de la ciudad de Lima está influenciando las redes de drenaje de los pantanos de Villa. 2 minutos, Ana, por favor, Anita. Ya, voy a correr entonces, Ismael, y te voy a pedir 2 minutos más, aparte de los 2, por 3. Bueno, Rápidamente, zonas de paisaje. Entonces, dentro de la zonificación del paisaje, tenemos que definir una zona central, una zona tampón o de transición y un corredor ecológico. Ejemplo, lo que les acabo de dar, los humedales, y esto enmarcado dentro de la Convención Ramsar. Nos vamos entonces, por ejemplo, en el caso, voy a correr un poquito, porque una vez ya establecida la predicción y haciendo ya los mapas y definiendo los mapas, tenemos un modelo de ocupación del espacio y una definición de cómo lo vamos a ocupar, y nos vamos entonces a los escenarios de cambio. Por ejemplo, en el caso de la agricultura del bosque seco, tenemos una agricultura llamada agricultura de orillado, que es la utilización del cauce del río cuando viene el evento del Niño y el fenómeno del Niño. Entonces, si yo encauzo este río, pues estoy perdiendo toda esta agricultura si no la tomo en cuenta para tener mi caudal ecológico. Voy a ir a algunos ejemplos directamente, ¿no? Entonces, análisis actual, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Plantear los escenarios futuros y tener en cuenta siempre los modelos de conexión entre los espacios. Y entonces termino teniendo un mapa actual que podría ser, en este caso del ejemplo de Mónica Turner nuevamente, tenemos el espacio actual y el espacio futuro con las conexiones. Si ustedes se fijan, acá se han realizado una serie de conexiones para enlazar los ecosistemas con diversas especies. Esta es una zona de humedal, pues aquí se estableció una especie, aquí otra especie y así sucesivamente. Voy teniendo en cuenta todo lo que les he explicado. Planteo así mi paisaje a futuro y lo voy implementando. Junto con ello, tengo que también tener en cuenta el monitoreo a lo largo del tiempo para ajustarme a los cambios que puedan existir. Y aquí quería darles 2 ejemplos rápidamente. El de la derecha, los pantanos de Villa, no sé si está del mismo lado derecho o izquierdo, pero esto de acá vendrían a ser los pantanos de Villa que han sido restaurados y que actualmente pues poseen un espacio limpio. Y esta de aquí es el Parque Zonal de Chimbote,
donde se está más bien recubriendo el espacio con desmonte y deteriorando este espacio de afloramiento natural del agua. Entonces tenemos un ecosistema mal manejado y un ecosistema bien manejado. El otro ejemplo que quería darles es la vegetación del río Rímac. El río Rímac, en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, justamente en la zona que da hacia el aeropuerto, se ve de esta manera. Es un río cuyo cauce es muy fluctuante y que está altamente deteriorado y que podría ser reparado teniendo en cuenta las características mencionadas. Y el último ejemplo, teniendo en cuenta los aspectos locales, esto es San Jerónimo de Sulco, que queda en la carretera a Matucana, y es un pequeño parque que mira pues hacia la carretera y hacia el río, teniendo también una visión del río, pero que es muy diferente a la que solemos establecer como escenario, digamos, de belleza, ¿no? Pero que resulta bien interesante desde el punto de vista social como espacio de conexión entre los diversos espacios. Y con esto sí dejo la presentación. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias, Anita. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Muchas gracias nuevamente. Bueno, en el orden de presentaciones que hemos acordado, continúa ahora María Teresa Uré. Ella es magíster por la PUC. Su tema es en sociología. Su tema de investigación es la gobernanza del agua. Ella se ha venido desempeñando como profesora en la Maestría de Recursos Hídricos del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC y es profesora, ha sido profesora visitante en la Maestría de Recursos Hídricos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y también en la Universidad Central del Ecuador. Ha producido diversos proyectos de investigación interdisciplinaria sobre gobernanza del agua y es autora de libros como Aguas en Disputa, Ica y Huancavelica, entre el entrampamiento y el diálogo que coeditamos hace 4 años. También el libro Escasez del agua, retos para la gestión de la cuenca del río Ica, que coeditó con Gerardo Damonte en el año 2014, y Los desafíos del agua en Ecuador, Perú y Bolivia, con Laureano del Castillo y otros autores que coeditó en el año 2009. Agua bien común, y usos privados del año 2005. Y actualmente Teresa es investigadora en el proyecto Sostenibilidad del Agua Subterránea, conducido por la Universidad de Ámsterdam de Holanda, en 7 países: India, Argelia, Marruecos, Zimbabue, Tanzania, California, el estado de California en Estados Unidos y Perú. Está auspiciado por la Unión Europea. María Teresa tiene a su cargo la presentación del tema Las organizaciones de regantes en el Perú y la post-pandemia. Adelante, Teresa, por favor. Gracias. ¿Se llega a ver? Puedes presentar abrir tu pantalla y luego Sí, justo lo que compartirla. acabo de hacer. A ver. Todavía no se llega a ver tu pantalla ni tampoco tu presentación, Teresa. Ahora sí. Sí. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Ah, qué bien. Dale pantalla completa. Sí, sí. Ya está. Todavía. ¿Se ve? Tienes que darle a esa copita un clic muy fuerte. Ya se desapareció la copita. A ver.
Bueno, si no, sigue así nomás, no hay problema. Creo que se puede ver. ¿Se llega a ver? No, No. A ver de nuevo. Algo está pasando. Ya, a ver. Profesora María Teresa, ¿usted ve sus diapositivas en pantalla? Sí, sí, yo sí las veo, sí. Ya, ¿puede darle clic a la copita para darle un modo presentación? Claro, mira, estoy justo a ver, espérate, voy a echar. Pongo share para compartir y está la copita. A ver, esta copita, Así es, dele clic ahí. ya está. Sí, ahora sí. No, seguimos viendo el modo edición, pero no hay problema. Puede ir avanzando, igual se lee. Ya. Algo pasa. A ver, bueno, el tema que voy a abordar es un tema, sobre todo era tratar de resolver la pregunta de la mesa, que era cuáles son los desafíos, los nuevos desafíos del agua. Y para ello me interesó responder las organizaciones de regantes, cómo están las organizaciones de regantes. Y abordé el tema de las organizaciones de regantes porque es un tema poco conocido, a pesar de la importancia que tiene para la gestión del riego en el país. Y para ello me centraré en una de las más importantes organizaciones nacional agraria del país, que es la Junta Nacional de Usuarios de Riego. Ya, ¿por qué me interesé esto? Porque en los últimos años, y mejor dicho, en el último año, la Junta Nacional de Usuarios de Riego se presenta en relación, digamos, en dos aspectos. Por un lado, amenaza con un paro agrario a nivel nacional y por otro, se reúne con los ministros de Desarrollo Agrario, con el presidente, con el premier, etc. O sea, usa dos formas de negociación. Es interesante porque usa distintas formas de negociación para poder conseguir algunas cosas. Y lo interesante es que esta Junta Nacional de Usuarios de Riego se ha venido presentando ahora con otros gremios agrarios, como es la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú y Conveagro. Entonces, eso me hizo, digamos, interesante presentarlo ahora aquí, porque, digamos, hay poco conocimiento sobre lo que es la Junta Nacional de Usuarios, sobre todo, no solo entre la gente, digamos, entre los que trabajamos el tema del agua, sino en general, es un tema poco estudiado y y además la Junta Nacional de Usuarios se viene posicionando como un actor político importante en el país, ¿no? Entonces, por eso es que me interesó presentar este tema aquí en la mesa, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes las conforman? ¿Cuál es su actividad? ¿Es una organización con fines solo técnicos particulares o es un gremio? ¿No? ¿Tienen alcance nacional? Las organizaciones de regantes no es un tema que haya venido investigando en la última década, pero sí tuve relación constante con ellos en el contexto de los debates por la nueva ley de recursos hídricos y en la cual precisamente la Junta Nacional de Usuarios del Riego jugó un rol protagónico, evitando la privatización del agua en el Perú, mientras que el gobierno quería seguir el modelo chileno. Pocos recuerdan o conocen de este hecho. Sin embargo, después de la promulgación de la ley en el 2009, hubo un silencio total de la Junta Nacional de Usuarios de Riego y esta desapareció del escenario político en una década. Por el contrario, después de promulgarse la nueva ley, apareció con fuerza en el escenario una nueva dependencia y autoridades estatales en la gestión del agua, como la Autoridad Nacional del Agua, que es órgano dependiente del Ministerio de Agricultura y que comenzó a promover la gestión integrada del agua y los consejos de cuencas, contando para ello con el auspicio financiero de organismos internacionales como el Banco Mundial, AID, BID, entre los principales, mientras que la Junta Nacional de Usuarios desapareció.
Sin embargo, en el 2019 y vísperas de la pandemia, volvió a aparecer la Junta Nacional de Usuarios junto a otros gremios agrarios nacionales con el presidente Vizcarra y los ministros, firmando acuerdos para continuar trabajando los agricultores durante la pandemia y garantizar de esta forma la seguridad alimentaria para la población. Y en el último año vienen apareciendo frecuentemente en los medios de comunicación apoyando o censurando a ministros, así como opinando sobre la segunda reforma agraria. Entonces, ¿cuál es su importancia? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Quiénes conforman la Junta Nacional de Usuarios? ¿Y cuál es su nivel organizativo? Es lo que tendremos a tratar de explicar acá. Ya, la importancia de, de las organizaciones de regantes es que, como ustedes saben, los usos del agua en el Perú básicamente está concentrado mayormente en el uso agrario, en el uso agrícola. Y quienes utilizan y manejan el uso, digamos, todo lo que es la infraestructura hidráulica para el riego, son las juntas de usuarios. Entonces, de allí la importancia que tienen ellas. O sea, en todo el país hay juntas de usuarios a nivel nacional. Y ellas son las que manejan el 80% del agua de uso consultivo. ¿Quiénes son estas organizaciones? ¿Quiénes las conforman? Entonces, básicamente, esta organización actualmente tiene una nueva ley, que es la ley de reglamento de usuarios, que es la 150-37. Y sus miembros, básicamente los de la Junta de Usuarios, según este nuevo reglamento, tienen a su cargo la gestión multisectorial y el uso sostenible de los recursos hídricos. Pero su actividad central de la Junta de Usuarios está centrada en la gestión de la infraestructura hidráulica y de los recursos hídricos. Ahí, por ejemplo, ustedes ven la nueva directiva de Junta Nacional de Usuarios que ha salido elegida este año. ¿Cuáles son las tareas que hacen estas? Lamentablemente la pantalla no está muy bien. Voy a hacer un último intento con esta, que ahora se ve mejor. Ya. Bueno, ¿cuáles son las funciones que ejerce la Junta de Usuarios? Es la operación y el mantenimiento de infraestructura hidráulica, lo cual quiere decir mantenimiento de canales, de bocatomas, de reservorios, de lagunas, entre otras. Y la otra tarea fundamental que tienen es la cuestión de la tarifa de agua, cobrar la tarifa de agua. Eso es toda una tarea, ¿no? Y digamos, las juntas de usuarios que mayormente aportan son básicamente las del norte, las de la costa norte, y las que menos aportan son las de la sierra y de la Amazonía, ¿no? En cuanto a cantidad de tarifa de agua. Y las que son las encargadas de cobrar son precisamente justamente las juntas de usuarios. ¿Cómo están estructuradas las organizaciones de riego? Las organizaciones de riego están estructuradas básicamente, perdón. Bueno, parece que hoy día no me acompaña él. Ya. Básicamente están estructuradas según tienen una organización de regantes que está organizada de esta manera. La Junta Nacional de Usuarios de Riego es esa parte. El Estado básicamente organiza a las juntas de usuarios de cada valle. En cada valle, en cada región hay una junta de usuarios. A su vez, en cada valle hay comisiones de regantes y comités de regantes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel de todo el país existe una junta de usuarios, comisiones de regantes y comités de regantes. Están organizados en 3 niveles: junta de usuarios, comisiones y comités. Y su forma de organizar es cada 4 años se organiza la Asamblea General y se nombra un consejo directivo y a un gerente. La Junta Nacional tiene otras características. No fue, digamos, organizada desde el gobierno, desde el Estado, sino es una Junta Nacional que surgió en 1983, básicamente digamos, como iniciativa de los presidentes de las juntas de usuarios de las distintas regiones,
decidieron formarse como Junta Nacional de Usuarios de Riego a nivel nacional. Y esta ha venido teniendo un rol muy importante hasta que salió la Ley de Recursos Hídricos en 2009, y en la cual desapareció después de esa ley y vuelve a aparecer víspera de la pandemia, ¿no? Ahora les voy a explicar por qué desapareció y por qué aparece. La organización del riego a nivel del Estado está constituida básicamente por la Autoridad Nacional del Agua, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y que a su vez, digamos, tienen organismos descentralizados o desconcentrados, como ellos los llaman, que es la Autoridad Autónoma del Agua y las autoridades locales de agua, ¿no? Toda esta organización estatal de riego en realidad también monitorea, fiscaliza a las organizaciones de regantes. La tensión entre esta organización estatal de riego más las organizaciones de regantes, la tensión que hay entre ellas ha sido permanente. Teresa, tiene 5 minutos. ¿Podría pedirte unos minutitos más por los problemas que hubo? Bueno, la selva, la Junta Nacional de Usuarios tiene, en la costa tiene 60 juntas de usuarios, en la sierra tiene 56 y en total estamos hablando de 127 juntas de usuarios. Estas 127 juntas de usuarios son distintas tanto en la sierra como en la costa o en la Amazonía. Las más fuertes son las juntas de usuarios de la costa, las que tienen mayor control. Entonces, ellas son las que, digamos, cuentan con mayores recursos, con mayor tecnología, etc. Muy rápido, las categorías de edades dentro de las juntas de usuarios, es interesante, la mayor parte son mayores de 40, 50, 60 años. Hay muy pocos usuarios de gente joven. La mayor parte son a personas a partir de 50, 60 o más años. También en relación a la cuestión de la instrucción, la mayor parte tiene educación primaria y secundaria, no más. Muy pocos tienen superior universitaria, técnica o iletrados. Acá sale como que no tienen iletrados, pero este es el caso de la encuesta ha sido hecha en consejos directivos de las juntas de usuarios, que no es lo mismo que los usuarios en conjunto, ¿no? Por ejemplo, los de la sierra sí tienen la mayor cantidad de iletrados. Y este cuadro muestra la participación de los hombres y de las mujeres dentro de las juntas de usuarios. Ustedes pueden ver la presencia de los hombres es mayoritaria y la de las mujeres es mínima en las juntas de usuarios, ¿no? Y menos en los consejos directivos. Y aquí ya vamos terminando, es básicamente los problemas que hay entre en la misma junta de usuarios. El problema que ahora atraviesa es de división. A raíz del nuevo reglamento de ley que dio el ANA en 2014, se dividió la Junta Nacional de Usuarios y por eso el silencio que tuvo, porque a raíz de una reglamentación que no obedece a la realidad, sino que obedece a un modelo técnico muchas veces pensado solo en función de la costa, a un modelo homogéneo que no es la situación del riego en el Perú, de los agricultores de riego. Es muy distinto un agricultor de costa de un agricultor de sierra o de la Amazonía. Entonces esto ha hecho que haya una tensión. Ese reglamento que se dio en el 2014 para las organizaciones de usuarios creó una gran división en la misma junta de usuarios, ¿no? Entonces actualmente hay dos juntas de usuarios, Junta Nacional de Usuarios, una que se llama la Junta de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego, que surge en el 2014, y hay otra que se llama la Confederación Nacional de Junta de Usuarios del Perú, que surgió en el 2022. Pero para que vean toda la trama organizativa debilitada y dividida, que realmente presenta un serio problema, y la relación con la Autoridad Nacional del Agua es muy mala, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe? Se debe básicamente a que el reglamento de la organización de usuarios no se ajusta a las realidades que tenemos como país, y eso ha hecho que, por ejemplo, no puedan elegir sus consejos directivos, sus presidentes, sus gerentes, porque, por ejemplo, el reglamento les dice que debe haber 50% más uno
de las juntas de usuarios para que puedan elegir sus presidentes. Tienes una junta de usuarios de 10.000 usuarios, tendría que reunir a más de 5.000 usuarios para que puedan elegir a su presidente. Y como no hay ni local ni posibilidad de reunir a 5.000 usuarios, entonces han venido siendo carentes de presidentes, carentes de consejos directivos. Las antiguas directivas se fueron quedando en los puestos y eso ha producido un problema enorme, ¿no? Ahora, ¿cuáles son digamos, el hecho de que estas organizaciones de usuarios de riego que tienen a su cargo el mantenimiento de la infraestructura hidráulica tan importante para el país, cuál es el impacto que tiene para nosotros como país y como población? Lo que nosotros decimos es, esto es un problema que no solo atañe a los agricultores, sino que atañe a todo el país. Y es por eso que lo presentaba a la mesa, porque los desafíos y los peligros que significa tener organizaciones tan importantes divididas y una relación pésima con la Autoridad Nacional del Agua, ¿qué es lo que hace? Que haya un descuido de toda la infraestructura hídrica, que haya que no haya mantenimiento ni reparación de todas las bocatomas, los canales, las defensas ribereñas, etcétera, poniéndonos en serio peligro. Más aún, si tenemos una repetición del fenómeno del Niño que ha venido siendo frecuente, esto nos pone en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. O si se presenta una sequía o el cambio climático que se presente, realmente nos estamos en una situación muy vulnerable, ¿no? Simplemente pensar lo que pasó en Lima con el río Rímac en el 2017 para pensar que esa es lo que nos espera. Entonces, este tipo de problemas no es solo un problema organizativo de las juntas de usuarios, que no nos interese a nosotros, sino el impacto que puede ocasionar para la población de todo el país es muy fuerte. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por tu presentación. Les hago saber a los participantes que pueden hacer sus preguntas por el chat y la dirigen a quien consideren que es el que tiene posibilidades de responder sobre el tema que ha expuesto, o si tienen alguna pregunta general también la pueden colocar a través del chat y será la manera con la cual nosotros nos vamos enterando de cuáles son sus preguntas. Al final, entonces, haremos una pequeña rueda para poder responder, en este caso sí, pues brevemente, pero dirigida a la persona o al tema que haya querido consultar él o la participante en este panel. Quisiera, bueno, me toca a mí hacer una también pequeña presentación, dado el tiempo que tenemos para dar lugar a las preguntas y respuestas. No voy a presentar un PowerPoint, de esa manera me será mucho más fácil avanzar en la presentación que tengo en esta tarde. Mi tema tiene que ver con el agua y la agroexportación, los desafíos que tiene el cambio climático y a la política pública. Nosotros yo soy profesor principal en el Departamento de Economía de la PUC y también estoy en el Consejo Directivo de la Maestría en Gestión de Recursos Hídricos y tuve a mi cargo la especialidad de Economía durante 4 años en la década pasada. Tengo varios artículos y también participado con 2 de las personas que están acá, con Gerardo y María Teresa, en la edición de 2 libros en torno al problema de la escasez del agua en Ica y al problema de las aguas en disputa entre Ica y Huancavelica en una segunda oportunidad. Ha sido un trabajo interesante e interdisciplinario. El intento, creo que después de buen tiempo, logró su objetivo, entender mejor qué es la interdisciplinaridad, porque participamos abogado, ingeniera, socióloga, antropólogo y economista. Y logramos tener incluso un artículo interdisciplinario que está en el libro Aguas en Disputa, que tiene que ver con
lo que fue nuestro objetivo, intentar entender el problema del agua en un contexto determinado, que es el contexto del valle del río Ica, pero extendiéndonos a su vez al ámbito más alto, en donde está Huancavelica y la cuenca del río Pampas. El contexto era ciertamente de dificultad y de conflicto por el agua, y además de dos tipos, como bien señalaron algunos de los ponentes. Hay varios tipos de agua, varias maneras de clasificar el agua, pero nos dedicamos al agua superficial y al agua subterránea. Del agua subterránea puedo decir algunas cosas entonces en esta tarde, antes de darle la palabra vía el chat a quienes quieran preguntar y a las respuestas que tengamos los que estamos participando en este panel o mesa redonda. Un asunto importante es que justo preparando esta mesa redonda y esta presentación, el mes de agosto y el mes de septiembre han sido meses tremendos en términos de lo que es el problema ya visible y ya observable y ya además sufrible del agua en el mundo, ¿no? Hay inundaciones en Pakistán que han provocado la muerte de más de 1.500 personas. Hay una ola de calor que ha generado una sequía enorme que ha reducido la producción de alimentos en China y por tanto ha producido una sequía, ¿no? Hay un problema vinculado a la escasez de agua en el río Colorado, en los Estados Unidos, en la costa oeste, que ha generado cortes de agua, es decir, racionamiento, y se ha perdido disponibilidad de aguas porque varias de las lagunas que abastecían al curso de este río pues se han reducido en el 75% de su capacidad y no es un ámbito menor, da agua a alrededor de 40 millones de personas. Entonces, los eventos que tenemos en el mundo sobre el problema del agua están vinculados bien sea a inundaciones o sequías, o bien sea también a olas de calor e incendios. ¿Esto se debe a qué? Pues se debe al cambio climático, y una de las causas del cambio climático es el calentamiento global. Esto que es un tema analizado académicamente, científicamente, y también ha llegado a los ámbitos políticos, hay también un acuerdo, el Acuerdo de París, que indica que los países más implicados en este problema deben disminuir sus emisiones de gas con efecto invernadero, de gas de carbono, y hacer que la temperatura llegue hasta 1.5 grados Celsius y no aumente más, porque si aumenta más provocará más desastres y desorden climático que además afectan el ciclo natural que tiene el agua. Y con ello se produce una espiral de distorsión en el cambio climático, para que el cambio climático se haga más sufrible, ¿no? Más dramático. En el Perú, ¿qué es lo que tenemos al respecto? En el Perú tenemos que, como a veces estamos entre los primeros lugares, pero en este caso, desgraciadamente, estamos entre los primeros lugares en el mundo de afectación o de riesgo, de vulnerabilidad frente al cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito estratégico del mundo y, por ejemplo, en el Perú ya hay una disminución muy fuerte, más del 40% de glaciares han desaparecido. Y los glaciares son fuentes de agua para los ríos o de acrecentamiento de lagunas que después van como a enriquecer los afluentes que van hacia los valles, ¿no? Esos glaciares que se han perdido generan un problema para el abastecimiento, por ejemplo, del agua del río Santa en Ancash, de donde se deriva una parte para este proyecto grande que se denomina Chavimochi, que ha generado pues, un espacio en la libertad de agroexportación. Las zonas intervalle y las zonas que estaban eriazas pues han sido
alimentadas por el agua del canal Chavimochic, que va de Chauvirú y Moche y se piensa llegar hasta Chicama, y además genera no solamente agroexportación, decenas de empresas instaladas en esa zona que exportan espárrago, frutas, arándano, etc. Y es una fuente importante para el abastecimiento de agua potable en Trujillo porque hay una planta de tratamiento cercana a la ciudad y abastece en un porcentaje relevante para el consumo de agua doméstica en la ciudad. Si hay una disminución, una dificultad para seguir abasteciendo al canal Chavimochic, pues ya sabemos que tendremos un problema. Y la política pública tiene una dificultad porque es nacional. El problema del cambio climático, originado por el calentamiento global y esto lo que denominan de efecto invernadero, donde el calor va subiendo, pues, ¿no? Es internacional, es un asunto mundial, global. Y entonces allí hay un desafío para que nuestro país pueda intervenir más activamente, no solo en los distintos foros que hay a nivel internacional de Naciones Unidas, etcétera, sino también en una diplomacia más activa para que podamos, bueno, recibir recursos que mitiguen el cambio climático, los efectos del cambio climático, pero también para que los países que son más causantes de este problema pues tengan políticas más activas para disminuir el problema a nivel de su país y a nivel global. Lo segundo es en relación a lo que tenemos como posibilidad en términos de la política pública de favorecer, de promover estas iniciativas que se encuentran en los Andes peruanos y que tienen tradición. Y para la economía local y la economía comunal, pues son muy importantes en términos, por ejemplo, de la siembra y cosecha de agua. Hay experiencias que debieran ser impulsadas más fuertemente por la política pública nacional. Actualmente es mucha cooperación la que está de por medio, mucha, no es tanta como se necesitaría, pero está muy presente en distintos ámbitos de la sierra peruana para fortalecer, por ejemplo, la forestación y la reforestación donde hubo antes árboles y fueron talados, ¿no? Y, por ejemplo, los árboles como el queñual son muy importantes para que haya acopio de agua, ¿no? Para generar lluvia y para que permita sembrar y cosechar el agua como se conoce a esta manera tradicional de ahora, podemos decir, de enfrentar el cambio climático vía la mitigación y la adaptación local. Esto tiene que ser mucho más promovido por la política nacional. Y tercero, quisiera con eso quizá cerrar esta presentación para dar lugar a preguntas o consultas u opiniones a través del chat a ustedes. Tiene que haber una institucionalidad mucho más fuerte de la que tenemos ahora a nivel de lo que es la autoridad del agua en el Perú. La ANA, Autoridad Nacional del Agua, como bien señaló María Teresa, está bajo el Ministerio de Agricultura y Riego y a su vez bajo el Viceministerio de Riego y no tiene continuidad en términos de sus autoridades. Para empezar, los jefes de la Autoridad Nacional del Agua cambian continuamente, porque cambia el viceministro de Riego, dado que cambia el ministro de Agricultura y Riego, y entonces el cambio se produce en cascada, ¿no? Hay jefes de la Autoridad Nacional del Agua que han durado un mes, otros que han durado 7 meses, otros que han durado 2 años, y el promedio en estos 14 años de duración de un jefe de la Autoridad Nacional del Agua, a veces se repite, ¿no? Digamos, el que estuvo tercera vez está después séptimo y en fin, ¿no? Pero los cambios han sido en estos 14 años, 14 cambios por lo menos, es al ritmo de un cambio de jefe de la Autoridad Nacional del Agua por año. Entonces no hay manera que una política pública sobre el agua pueda tener continuidad pues de esa manera, ¿no? Porque el que está como jefe piensa que ya va a salir en un mes o piensa que ya va a salir en 6 meses y entonces el corto plazo se apodera de la gestión
y esto que mencionó Gerardo, y que menciona a su vez Ana, es importantísimo, ¿no es cierto? Es tener perspectivas de largo plazo para que haya una política efectiva y exitosa con relación al problema de enfrentar el cambio climático, pero a su vez de darle agua a la gente. Quiero cerrar, o sea, tiene que tener más autonomía. El Banco Central de Reserva que maneja, por decirlo, la moneda, el dinero en el Perú, tiene una autonomía, una ley orgánica que lo hace una de las entidades más modernas y eficaces, eficientes en nuestro país, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, que tiene una responsabilidad sobre este bien común que es el agua, debiera tener una mayor autonomía de la que tiene, por lo menos en la actualidad. Y quiero terminar el asunto que tengo a mi cargo señalando que no solo es importante la agroexportación, que ha sido un boom en los últimos 20 años en el Perú y se mantiene todavía, sobre todo en la costa, sino que también es muy importante tomar conciencia de que el agua para el consumo doméstico es fundamental. Hay todavía poblaciones que no tienen agua de calidad, en el sentido de que si bien hay agua, no la tienen todo el tiempo, una hora diaria o es interdiaria, o no está adecuadamente tratada, y es un porcentaje todavía alto. Y en el contexto de pandemia en el que estuvimos, el agua, como ustedes bien recordarán, era sumamente importante tenerla en la casa para la higiene y a su vez para evitar diversas enfermedades cuando uno tiene agua potable con conexión domiciliaria y de calidad. Este es un desafío, no solo para la economía, sino para la política y para la sociedad, que tiene que, en términos de derechos ciudadanos, tener la palabra frente a nuestro Estado, a fin de que coloque mayor acento en este problema de disponibilidad del agua con calidad para la ciudadanía peruana. Bueno, con eso termino y agradezco al panel que ha participado y presentado. Agradezco de parte del Departamento de Economía, a su vez, a todos los que están presentes. Y les doy, pues, tenemos unos minutos para dialogar o para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean, si es que ya no las han hecho, a través del chat, que es la manera más fácil de comunicarse en este momento. No tengo por el chat ninguna pregunta todavía, salvo la que recibió María Teresa y ya la respondió. Que era una pregunta directa en relación a su manera de contactarse con ella, a la manera en que podrían contactarse con ella. Si no hay alguna pregunta por el chat, tenemos, digamos, 2 minutos que podríamos utilizar, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta. ¿Qué problema se tiene respecto a la gestión de humedales? No Ramsar. Lo de Ramsar es un término nuevo, pero quizá Ana Sabogal pueda responder esa pregunta. ¿Qué problema se tiene respecto a la gestión de humedales? Ana, por favor. Activa tu micrófono y tu pantalla, si es posible. Está tratando de... Ahí. ¿Ya tiene el micrófono abierto? ¿Puedes hablar, Anita? Para responder la pregunta de Krishna Julio Espinosa. No se te escucha. Parece que no está, ¿no?
Tiene no abierto su micrófono, pero bueno, a veces suceden estos problemas con Sí, la tecnología. sí. Si hay otra pregunta, y si no, pues daría la palabra a Gerardo y Teresa para que hagan comentarios a lo que cada uno de nosotros ha presentado o Eso hagan había una pensado. conclusión fundamental, principal de lo que haya sido su tema. Teresa, quizás que tienes el Sí, micrófono prendido, y podrías decir justo algunas palabras. quería relacionar la presentación de Gerardo, en la cual terminaba con la importancia de la organización social, con lo que acabo de exponer sobre lo que es la relación de la Junta Nacional de Usuarios, la Junta de Usuarios y su relación con el ANA, o sea, una fragilidad institucional increíble, una relación de las juntas de usuarios que son tan importantes, con grandes problemas para amoldarse a las leyes que existen. Entonces, todo eso nos hace, digamos, enfocar los reflectores en la importancia de la organización social y qué características viene asumiendo ahora, ¿no? O sea, y lo que he visto es que todos los que trabajamos en el tema del agua nos hemos enfocado a otros temas, pero no hemos estado viendo este tema, ¿no? Es por eso cuando agradezco al Departamento de Economía por la invitación, lamento los problemas que he tenido con la presentación, pero lo que me interesaba mucho, no es un tema que yo he venido trabajando últimamente, pero es un tema que ahora es fundamental, porque digamos, las juntas tienen un rol protagónico muy fuerte en el tema del agua, ¿no? Y yo decía, y qué increíble, no las hemos estado estudiando, ni trabajando, ni nada, ¿no? Pues por eso es que me animé a presentar este trabajo acá, ¿no? Porque me parece importante relacionarlo justo con lo último que habías puesto, ¿no? De tu presentación, la organización social, ¿no? Entonces, ¿qué cosas te Bien, suscita? bien, sí, sí, claro. Gerardo, Sí. adelante. Y luego Anita, que No, yo tenía más el bien saca. le doy mi tiempo a ti y a Ana para que puedan responder, porque también, Ismael, hay una pregunta para ti. Ah, sí, ¿verdad? Anita, ¿tienes ya micrófono abierto? Anita, ¿me escuchas? Bueno, creo que no me escucha. Nosotros la estamos viendo, pero no me escucha. Bien, yo responderé la pregunta que me hacen. Gracias, Melania. Atencio. Dice, la concientización para el cuidado de agua que se viene trabajando tanto en colegios como también con la población es suficiente. Y para el problema que tenemos, mi respuesta sería que no es suficiente. Y además no tiene continuidad. Y además tiene que tener una presencia muy fuerte esa concientización, o sea, toda esa difusión de lo que se debe hacer a nivel de redes sociales y a nivel de televisión y a nivel de radio. ¿Por qué? Porque el problema de la disponibilidad del agua quizás no lo tenemos tan claramente ahora porque en muchos sitios, claro, hay agua todo el tiempo, ¿no? Porque hay cisternas, porque hay pozos, porque, bueno, en el caso de Lima, por ejemplo, tenemos los trasvases del río Mantaro, son maneras con las cuales Lima tiene agua, porque del río Rímac y del río Chillón y del río Lurín, pues están en una dificultad para abastecer de agua a sus respectivos ámbitos poblacionales. Pero el problema de la concientización está, uno, en el uso del agua, en el caso del consumo doméstico, para que no se pierda, bien sea por fugas, bien sea porque se deja abierta una de las cañerías o de los grifos o pilones que se tiene, y es parte, digamos, del uso o del comportamiento personal. Allí ya hay un asunto que tiene que ser más fuertemente concientizado, ¿no? Desde temprana edad. O sea, desde que uno está en la escuela primaria, sino antes, hasta el colegio y por supuesto en la universidad, ¿no? Desde esto que dicen algunos, a veces como broma, de que si cuando uno se lava los dientes, apaga pues, o sea, cierra, ¿no? El caño y luego recién lo abre o utiliza un vaso para evitar un consumo mayor del que se debe, es importante, del agua, ¿no?
Lo mismo en relación al uso que tiene el agua en lo que es su tratamiento, ¿no? Tenemos la planta acá en Lima de la tarjea, pero en otros sitios hay otras plantas iguales, pero tiene que tener siempre, digamos, un nivel de cuidado para que todo esté adecuadamente producido, ¿no? Y llegue de la mejor manera en términos de conexiones domiciliarias a las casas. Esa ya es la concientización para quienes tienen a su cargo como funcionarios de autoridad el llevar el agua a las casas de las personas, directamente a donde se la requiere. Pero me parece necesario más el uso de redes sociales y el uso de televisión y el uso de radio y, por supuesto, trabajar desde la infancia en un comportamiento y conducta responsable con respecto al uso del agua en el Perú. Anita, ¿estás ya lista para responder? Adelante. La pregunta era qué problema se tiene respecto a la gestión de humedales. Tu micrófono. Gracias, Ismael, y perdonen que estuve sin audio un ratito. Sí, ¿qué problemas se tiene con respecto a la gestión de los humedales? Bueno, en realidad es una pregunta súper amplia y hay muchísimos problemas, pero uno de los problemas específicos a los que me referí con respecto a los pantanos de vía es que la presión del suelo urbano compacta los suelos e impide que haya un buen flujo del agua. Entonces, esto modifica los flujos tradicionales de agua y la recarga de los acuíferos de los humedales. Por eso es que se daña el flujo natural. Y aparte de eso, estando en Villa El Salvador, hay muchas fábricas de diversos tipos que también echan desperdicios al suelo y hay grifos también. Entonces, hay una serie de contaminantes que llegan a la zona de pantanos de villa. Entonces, por un lado tenemos la contaminación y por otro lado tenemos la compactación del suelo y la disminución de los flujos de agua. Eso en cuanto a los pantanos de villa específicamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que todos los pantanos, bueno, todo lo que llamamos pantanos, que en realidad ecológicamente no son pantanos, están interconectados y justamente por eso es que no son pantanos, porque tienen conexiones de redes subterráneas. Y por lo tanto, lo que pase en Lima va a ir influir en los otros pantanos. Entonces, esa es la razón por la cual existe la red Ramsar. Ramsar es una pequeña ciudad en la India donde se realizó la convención que llamamos Convención Ramsar. Y esa convención Ramsar es la que justamente define los humedales como sistemas que están interconectados. Les llamamos ecosistemas abiertos porque reciben y donan, digamos, nutrientes hacia otros ecosistemas. Y estos ecosistemas han sido declarados como ecosistemas prioritarios en su conservación, porque son ecosistemas muy importantes para el anidamiento de aves, por lo que tienen muchas totoras y diversos tipos de cañas, y las aves a su vez dispersan las semillas y por lo tanto repercuten en todo el flujo de los ecosistemas. Esa sería mi respuesta. No sé si a eso se refería la pregunta, pero más o menos he tratado de responderla. Gracias. No, muchas gracias, Ana. Gerardo, ¿algunas palabras finales tuyas? Muy rápido, tal vez recordar a partir de la experiencia que hemos tenido nosotros de trabajar en conjunto y las producciones que hemos hecho en conjunto también, recordar que la materialidad del agua implica conexiones, ¿no? Tanto naturales como sociales, y que esas conexiones también, como nos recuerda ahora Ana en su respuesta, estas interconexiones deben ser tratadas como tales, ¿no? Y que dentro de la universidad y dentro del trabajo que hemos hecho hemos tratado de generar esta transversalidad en la aproximación al agua, que creo que es la única manera de poder, de alguna manera, superar los retos que estamos planteando aquí. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Entonces, diciendo dos cosas para terminar. La primera es que estamos en una mesa no solo multidisciplinaria, sino interdisciplinaria
en el intento de trabajar en términos de que lo que conocemos no es suficiente desde una sola disciplina, sino que tiene que dialogar con las otras. Acá está Ana, que es geógrafa, Gerardo, que es antropólogo, María Teresa, que es socióloga, y yo, que soy economista, y como dice Gerardo, hemos tenido experiencia de trabajo, de conversaciones, de escribir artículos al respecto de este problema que es la disponibilidad del agua y sus usos, ¿no? Entonces, eso que parece ser una quimera, pues es una posibilidad y hay que intentar, ¿no? Y el esfuerzo lleva a tener finalmente, quizá, esperamos, una realidad de mejor conocimiento para tener una mejor propuesta de qué hacer. Y lo segundo es agradecerles a ustedes todos por su presencia, por su participación, y estaremos en contacto seguramente en alguna otra ocasión para tratar temas similares u otros en los cuales incurramos como investigadores y profesores de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. A nombre del Departamento de Economía, gracias Gerardo, gracias Ana, gracias María Teresa, y gracias a todos ustedes que han participado en esta mesa redonda con su atención. Muchas gracias también a la DTI y muchas gracias al Vicerrectorado de Investigación que ha hecho posible este mes y esta mesa redonda. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.